Bueno, qué maravilla. Vamos a empezar la serie en Romanos, que es sin ninguna duda la mejor carta escrita en la historia. En el orden bíblico viene justo después de Hechos, seguramente por la importancia que tiene, porque se tocan temas súper importantes. Y vamos a ir poco a poco, rápido pero poco a poco. Eh, Tenía pensado hacer un capítulo por audio o vídeo, pero creo que voy a hacer una sección y va a ser más corta. Es decir, va a haber más vídeos, pero más cortos. Entonces, eh, vamos a ir versículo por versículo explicándolo, no vamos a ir en profundidad y seguramente toque muy poco el idioma original de la carta, que es el griego. Sería ideal, porque no es una traducción exacta, pero es ya más avanzado y para el nivel de la gente que pretendo que escuche esto, lo que vamos a tocar va a ser suficiente, no mucho, pero suficiente para tener un entendimiento básico de la carta, para poder aplicarlo en la vida y, y para entender mejor no solo cada versículo, sino la historia y el Nuevo Testamento en general. Entonces, esta carta, eh, las cartas en Grecia y en Roma en la época del Nuevo Testamento tenían un formato muy distinto al que tenemos nosotros. Normalmente va recipiente, cuerpo, a veces conclusión, a veces introducción antes del cuerpo y luego firma y el nombre del autor. En tiempos romanos el autor se identificaba al comienzo de la carta y luego decía el nombre y luego ya la carta y luego una despedida. Entonces, el autor, gracias a Dios, sabemos quién es, se identifica al comienzo de la carta, es Pablo y se identifica como apóstol de Jesucristo. Es, hay algunas, el apóstol Pablo escribe muchas cartas del Nuevo Testamento y hay muchas de ellas en las que se cuestiona que él fuese el autor. Cuando las estudiemos veremos esos argumentos, pero esta es de las pocas en las que no hay ninguna duda, incluso entre los académicos más liberales y críticos, no hay ninguna duda, ya en el siglo segundo se citaba y atribuía esta carta a Pablo. Escribe esta carta tras su visita a Jerusalén. Hay evidencia interna que sugiere que en el momento de la redacción de la carta él residía en Corintio, ciudad donde escribe tres cartas, dos de ellas inspiradas por el Espíritu Santo, y algunas de estas pistas que nos hacen pensar que residía en Corintio son la mención de Febe, que era una diaconisa en Cencrea, que era el puerto de la ciudad, y luego también menciona a Gayo y a Erasto al final de la carta, que son miembros y parte de la iglesia en Corintio. La fecha de la carta. Hay gente que estima que se escribió cerca de 54 después de Cristo, a lo mejor un poco antes, pero lo más probable es que se escribiese unos años un poco después, entre 55 y 57 después de Cristo, en base a la cantidad de hechos que menciona tanto en el libro de Hechos como en esta carta. La audiencia nos lo dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, era la iglesia que estaba en Roma, no confundirse con la iglesia católico romana, muy importante, no es la misma, y tocaremos eso cuando vayamos a ese versículo. Y esta iglesia era más grande, seguramente la más grande de todas a las que escribe cartas inspiradas, pero aún así eh, era un grupo minoritario, ¿vale? A día de hoy Roma se habla, la Iglesia Católica Romana habla de Pedro como el fundador de la Iglesia, pero no se le menciona en ninguna parte de la carta y por el entonces, por la fecha en la que se había escrito la carta o se estaba escribiendo, Pedro tenía que haber sido el fundador de la Iglesia Romana porque les está escribiendo a ellos, ¿no?
pero no hay mención de Pedro por ningún lado y sabemos que se conocen perfectamente porque lo menciona en Gálatas. Entonces, el argumento de que Pedro fue el fundador de la Iglesia católica romana se desbanca muy fácilmente leyendo esta carta y viendo que no hay mención a Pedro en ninguno de sus nombres, porque Simón, Cefas, en toda la carta. Y también sabemos que Pablo no es el fundador de la Iglesia romana. Dicen tener sucesión apostólica y estar fundada por los apóstoles, pero sabemos que él tampoco fue fundador porque dice que no ha visitado la Iglesia todavía al comienzo de la carta. Y la audiencia, hemos dicho que es la Iglesia en Roma, y está compuesta de judíos como gentiles, si bien es verdad que seguramente fuesen muchos más gentiles que judíos. No solo eso, sino que la unidad entre ambos grupos es un tema que Pablo menciona varias veces a lo largo de esta carta y en varias zonas o varias partes distintas. Entonces, empezamos, voy a exponer hoy del versículo 1 hasta el 7. Vamos a ir uno por uno estudiándolos y explicándolos. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Que Dios bendiga la exposición de su palabra. Pablo, como hemos dicho, se presenta al comienzo de la carta, se identifica como siervo de Cristo y esta palabra se refiere a aquel que se somete por completo a su maestro con una devoción, unas ganas de servir a su maestro más allá de cualquier otra cosa. Y no solo eso, sino que también es llamado a ser apóstol. Es decir, un apóstol era un mensajero llamado por Dios, una llamada divina a la predicación del Evangelio. El Evangelio, nos dice el versículo 2, fue prometido por sus profetas en el Antiguo Testamento, sus profetas, los profetas de Dios. Y dos capítulos por mencionar, dos de muchos, son el Salmo 22 e Isaías 53. Juan Calvino, sobre este versículo, muestra la importancia de distinguir entre la promesa y el Evangelio prometido. La promesa nos apunta al Evangelio, mientras que el Evangelio nos enseña lo que no fue promulgado por los profetas. Es importante también notar que las Santas Escrituras, que mencionan al final del versículo, sellaron el mensaje de la promesa, el cual llevaba existiendo desde la creación del mundo, cuando Adán y Eva caen, y hay la promesa en Génesis 3:15. Los versículos 3 y 4 van juntos y son muy interesantes, son una maravilla porque comparan las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza humana con la naturaleza divina en una misma persona, ¿no? Era del linaje de David según la carne, nos muestra su aspecto humano, descendiente de la realeza davídica, tal y como se predicó en Isaías 11, ¿vale? Y de hecho, tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas nos muestran esa descendencia de David, pero el de Lucas lo hace a través de la carne, mientras que el de Mateo lo hace a través de la ley, del estado legal, con José su padre. Pero tanto María como José eran descendientes de David. Y el versículo 4 nos muestra la divinidad de Jesucristo. Y Pablo usa tres argumentos. El primero, Hijo de Dios con poder. El segundo, según el Espíritu de Santidad. Y el tercero, por la resurrección de los muertos. Entonces, el contraste o las dos naturalezas presentadas de esta forma nos muestran el contraste de la humillación que sufrió Jesús como hijo de David en la crucifixión con la exaltación
en la resurrección como Hijo de Dios. Entonces ese es el Evangelio. El mensaje de Cristo, Hijo de Dios, Hijo de David, que fue humillado y luego glorificado. ¿Vale? El versículo 5 es importante porque Él y solo Él, a través de Él, es la forma en la que recibimos la gracia de Dios. Y esa gracia es la que nos permite tanto tener fe como obedecer en esa fe. ¿Por qué? Por el amor que tenemos al nombre de Jesucristo. Es decir, no obedecemos por simplemente obedecer la ley de Dios, sino porque queremos tanto al que nos salvó que dedicamos nuestra vida a la obediencia. ¿Vale? Entonces, esa fe es la fuente de nuestra obediencia y esa fe nos garantiza participación en un reino que es no de la tierra, no físico, sino espiritual y eterno, con el que tenemos acceso a la victoria y el dominio contra el pecado. ¿Vale? Solo a través de la fe podemos participar en este reino y solo a través de la fe podemos ganar a la muerte y al pecado. Versículo 6. Para que alguien esté en Cristo, debe ser primero llamado por Dios a entrar en el cuerpo, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es decir, fueron llamados por Dios a ser de Jesucristo. No pudieron ellos ser de Jesucristo sin ser llamados por Dios. Y que el verbo esté en participio, que sea llamados, no significa que fueron llamados y dejaran de serlo, sino que fueron llamados desde ese momento hasta la eternidad. Y desde ese momento hasta la eternidad van a ser parte del cuerpo de Cristo. Y cualquiera que crea, desde ese momento, desde el momento en el que se salven hasta la eternidad, van a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Vale? Y ahora mismo es algo glorioso y en el momento en el que nos muramos será algo aún más glorioso, pero en el momento en el que vuelva Jesucristo y resucite a todos, va a ser lo más glorioso de la historia. No es una llamada basada en la coerción, no es una lucha contra nuestra voluntad donde se nos ata las manos y hacemos algo en contra de nuestra voluntad, sino que la dulzura y la maravillosa palabra de Dios nos persuade a tener esa fe. Y finalmente, el último versículo, a pesar de estar escrito o estar escrita esta carta a todos los que están en Roma, esta maravillosa carta inspirada por el Espíritu Santo nos es escrita también a los cristianos. Desde entonces, desde la escritura de esta epístola hasta hoy, hasta que vuelva Jesucristo. Esta carta nos es útil a todos y la audiencia principal eran ellos, pero también nos es a nosotros. Y los romanos son, nos dice, amados de Dios. Pero eso no significa que Roma sea la ciudad santa de Dios, si sabemos que es Jerusalén, y tampoco significa que la mayoría de la población fuese cristiana. Muchos en Roma murieron por la fe, incluso el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, pero hay que tener en cuenta que los cristianos seguían siendo una muy pequeña minoría. Y al contrario de lo que enseña la Iglesia Católica, todos los cristianos pueden y deben leer y estudiar la Biblia por su cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque esta carta va dirigida a muchísimos cristianos. Y absolutamente todos la leen. No hay evidencia de que la leyese un obispo en alto en la congregación, sino que va dirigida a todos, no al obispo para interpretarla y eh, explicársela a los que estaban en la iglesia. Entonces, sabemos que no está dirigida solo a un grupo de personas o a una persona, sino a todos los que están llamados a ser santos en Roma. Y por ende, sabemos que todos los que recibimos esta carta, que somos todos los cristianos, debemos leerla y estudiarla sin la lupa del magisterio en nuestras casas. Entonces, hemos trabajado sobre la introducción de la carta y hemos dado un poco de fondo a la carta. Y en el siguiente vídeo o audio estudiaremos de los versículos 8 a 12 seguramente, u 8 a 15. Entonces vamos a ir poco a poco
pero rápido, no vamos a ir en profundidad y vamos a tardar 50 minutos en cada párrafo, pero sí vamos a tocar la carta más a fondo de lo que haría una lectura normal y vamos a tener un muy buen conocimiento de lo que trata esta carta.